Bienvenidos a esta nueva edición de El Tragaluz. Aquí está conmigo Tere Cortés. Hola, Tere. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Juan Carlos Martín. Juntos vamos a presentarte este programa que, como sabes, se llama El Tragaluz. El Tragaluz es una ventana que está a un nivel superior dentro de una sala, una habitación, una buhardilla, y esa ventana, por lo tanto, permite que entre luz desde más arriba. Y con ese nombre de programa queremos ilustrar lo que buscamos, precisamente dar luz desde arriba hacia temas de nuestra cultura, de nuestra vida cotidiana, de lo que leemos, de lo que vemos en televisión, etcétera, etcétera. Y de lo que experimentamos, ¿no? Y de nuestras vivencias. Ay. Sí, señor. Una de las vivencias para mí más importantes en la vida es lo que leo. No sé para ti cuáles son las cosas que más te dan que hablar. La misma vida, la vida real, ¿no? Pues el día sí. a día, por ejemplo. Sí, hay gente que somos tan aburridos que necesitamos leer algo para tener de qué hablar, ¿no? Yo no, yo la verdad que todos los días tengo aventuras. Así es. Así es, así es. Pero mira, me vas a permitir hoy que te traiga también un libro, y este libro se llama, mira, así. Fíjate que es antiguo, ¿eh? La portada setentera de aquello, Sí, sí. de esa época, que por cierto se vuelve a poner de moda ahora, los años 70. Sí. Ese tipo de letras y de ropas y todo eso. Pero este libro, los hermanos Karamazov, o Karamazov, según lo pronuncien. Yo los desconozco, ¿eh? Ya me tendrás que explicar un poquito de qué va. Sí, es verdad. Tú no te lo has leído todavía porque es una novela un poquito gruesa. Es un tocho. Pero tiene un capítulo muy interesante dentro de la novela que se llama El Gran Inquisidor. ¿Y de qué trata? Ese capítulo es un cuento que uno de los hermanos le cuenta a otro. Son varios hermanos, Karamazov, uno de ellos que es Iván, o que llaman Vania, que es un hombre práctico, pero también es ateo, no cree en nada, y el otro que es más espiritual, que se llama Alexei o Alyosha dentro de la familia. Y entonces el hermano más escéptico le cuenta a su otro hermano religioso la historia de Jesucristo, que vino a Sevilla en el siglo XVI, en plena época de la Inquisición española. Imagínate. Uf, madre mía. No me lo imagino. Hemos hablado un poquito acerca de la Inquisición aquí en España, ¿verdad? De la persecución que había. Sí. Hemos hablado de lo difícil que era para algunos que querían redescubrir el mensaje del Evangelio, lo difícil que era enfrentarse a los poderes religiosos de la época. Sí. Porque además España era el imperio mundial y Sevilla era como la capital del mundo en aquella época. Pues viene Jesucristo en aquel tiempo. ¿Cómo crees que reaccionó los poderes religiosos? ¿Cómo reaccionaron? Yo creo que no reaccionarían bien, ¿no? Porque ellos tienen como un chiringuito montado, ¿no? O sea, tienen ya todo preparado, todo organizado. Y ahora viene Jesús y le desmonta la caseta. Entonces, claro, yo no creo que bien, ¿no? Los llevarían mal. Pues sí, les desbarató un poco lo que tú llamas el chiringuito, que es una palabra muy española, Sí. que en otros países que nos escuchen, que no estén acostumbrados, podemos decir, pues, su montaje, su tienda, su negocio. Sí. Pero es eso, cómo la gente, cuando tiende a convertir la realidad espiritual en un montaje religioso, entonces ahí sobra Dios. Porque Dios lo que quiere es una relación viva con nosotros. Sí. Y yo creo que las personas quieren hacer un señor o un Dios a su imagen, ¿no? O sea, pequeñito, que lo puedan controlar o dominar, supongo, ¿no? No hace mucho en uno de nuestros programas hablábamos acerca de la diferencia entre religión y relación. Tener una relación con Dios. ¿Cómo lo explicas tú eso? Pues una relación es el día a día con el Señor, ¿no? Y una religión, algo que crees que te han impuesto ahí, que yo creo que no sirve para nada. Que son normas y detalles y costumbres que tienes ahí, que te han puesto o tus padres, o porque lo has vivido así, porque tu familia lo hacía así, tú lo haces así, y no lleva a ningún sitio, la verdad, no lleva. Yo creo que la religión habla de los esfuerzos del hombre para acercarse a Dios y para agradar a Dios y para de alguna manera conseguir
el favor de Dios, la reconciliación con Dios. Sin embargo, esa relación de la que tú hablabas, habla de que Dios se ha acercado a nosotros. Él ha venido, como en este cuento de los hermanos Karamazov. Él ha venido. Pero Él vino en la persona de su Hijo Jesucristo, y Él vino ya una vez para reconciliarnos con Dios, para pagar por nuestros pecados, para darnos esa nueva relación con Él. Yo lo he vivido así en mi vida. No sé si tú has vivido también esa experiencia de tener una religión a tener una relación. ¿Cómo fue ese cambio? Sí, bueno, yo recuerdo que cuando era pequeña era lo que nos enseñaba en la Iglesia Católica, ¿no? Tenías que creer en los santos, tenías que ir a misa, tenías que hacer los rezos allí, pero todo era, no sé, muy superficial, muy vano, muy sin sentido. Entonces, claro, pues como era por costumbre, pues nosotros tenemos que hacerlo también, porque es lo que nos habían enseñado, ¿no? Pero te dabas cuenta que no te llenaba. Yo recuerdo que a mí no me llenaba. Recuerdo que yo una vez fui a la iglesia y miraba allí a un señor allí crucificado, no sé cómo llamarle, una estatua, una imagen, crucificado y tal, y yo decía, ¿y esto queda aquí? Qué triste, ¿no? Si no hay esperanza, si no hay nada más. Pero no, yo recuerdo que tenía una Biblia, llegué a casa y me puse a leer, a buscar, y dice, Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Entonces hay esperanza, hay vida. Entonces eso a mí es lo que me llenó, la verdad. Me llenó de saber que había alguien que había muerto, pero al tercer día había resucitado, y eso me daba esperanza. Y yo lo viví así, ¿no? Viví ya con esperanza, con otra manera de ver las cosas, de pensar y de ver el mundo de otra manera, ¿no? Claro, qué diferencia de una religión con un Dios que es simplemente una idea o una serie de reglas, a una relación con Dios en la que es un Dios vivo y por tanto es una relación viva. Pues a eso se enfrentaron aquí estos señores allí en el siglo XVI, cuando aparece Jesús en la capital del mundo, que entonces era Sevilla. Acababan de tener un auto de fe, que quiere decir que habían ajusticiado, habían quemado en la hoguera a unos 100 herejes. A uno de esos herejes es porque eran judíos. Sabes que en cierta época de España los obligaron a convertirse. Sí, los que no lo echaban, ¿no? Y los que no los expulsaban, pero muchos judíos, para no ser expulsados de España, porque vivían en España de muchas generaciones, pues hacían como que se convertían a la religión de entonces. En sus casas supongo que seguirían siendo su... Claro, entonces muchos de ellos en sus casas seguían siendo lo que se llamaba criptojudíos, judíos en secreto. Pero sus vecinos los denunciaban a la Inquisición, les hacían un juicio. Y entonces los mataban, ¿no? Y a muchos los mataban. Pero también a los que adoptaban las ideas de lo que entonces era la Reforma, que era el regresar a los fundamentos del Evangelio, sobre todo a la idea de la justificación por la fe. A esos también, ¿no? Sí, esa idea nos era un poquito raro, justificación por la fe, pero lo que significaba era que la gente se estaba dando cuenta al leer la Biblia, porque no podían leerla, les estaba prohibido, pero cuando algunos empezaban a traducirla y ya comenzaban a leerla y se daban cuenta de que somos salvos no por nuestras obras, sino por medio de la fe y por gracia, Ahí está. porque Cristo pagó por nosotros. Entonces esa doctrina revolucionó la vida de muchas personas. Claro, que parece que si no haces algo por ti, si no te lo ganas, parece que no sea válido, ¿no? Claro, las personas que descubrían esa realidad del Evangelio puro, pues se convertían en enemigos de la religión establecida, y muchos de ellos también morían en la hoguera. También morían las mujeres, las que acusaban de brujas, bueno, había muchos delitos para que uno fuese víctima de la Inquisición. Pero un día después de una de esas ejecuciones, en ese cuento que hay en esta novela, aparece Jesucristo y la gente lo reconoce. Y entonces el que más mandaba en la religión allí en Sevilla, pues lo manda meter en el calabozo. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Pues lo que tú has dicho antes, porque les estaba fastidiando todo lo que habían montado. Ah, vale, vale. Y este cuento es sobre todo un monólogo prácticamente, porque Jesús ahí no habla.
Es un monólogo en el que este dirigente religioso acusa a Jesús y le dice, ¿por qué has venido? ¿Por qué has venido? ¿Y tú crees que hay gente que piensa también eso? A la hora de buscar al Señor, decir, ahora me va a desmontar lo que tengo montado. Yo creo que todos en cierta medida tenemos una aversión a que Dios intervenga en nuestra vida. Todos nos montamos nuestra vida, organizamos nuestra vida de tal manera que como nos creemos autónomos, creemos que no le necesitamos o creemos incluso que nuestra vida espiritual la podemos gestionar nosotros mismos, cuando Dios interviene decimos, no, tú aquí sobras, por favor, vete, no te quiero en mi vida. Sin embargo, nuestra vida espiritual está vacía, de hecho está muerta si Dios no interviene en ella dando vida. Y eso es lo que pasó entonces. ¿Pero qué pasaría hoy? ¿Qué piensas si viniera hoy Jesucristo, no sé, aquí a Nueva York, a Roma, a Jerusalén incluso? ¿Cómo reaccionaría la gente? No lo sé, yo creo que como los tiempos de Jesús cuando vino, ¿no? Me parece. Igual. Era el Mesías, era el Salvador, pero no le creían. Decía que mentía, que era padre de mentira. Yo creo que igual reaccionarían, pienso. ¿Pero por qué reaccionaron así, por ejemplo, los judíos, cuando vino Jesús en...? Sentían amenazados, quizás, ¿no? Ellos esperaban otra clase de Mesías. Sí. Pensaban un rey, alguien grande, alguien con mucho poder, alguien por encima de todo, no sé. Y cuando lo vemos, por ejemplo, yo recuerdo en Jerusalén, cuando entró a la Jerusalén con el pollino, con el burriquillo, ¿no? Uh-huh. Mira, ¿eso es un rey? ¿Eso qué es lo que es? La humildad, la sencillez. Claro, tú te piensas, un rey tiene que venir con un caballo grande, blanco. Con muchos ejércitos, ¿verdad? Hay ejércitos detrás de él, bien vestido, con su capa, con su corona. Y lo ve allí con humildad. Con humildad, sencillez. Rompía la imagen. Sí. Rompía la imagen que ellos tenían del Mesías. Por eso no lo aceptaron. Y yo creo que hoy día también nos hemos hecho una imagen del Mesías, y si viniera Jesús hoy, creo que también muchos no lo aceptarían por eso mismo. Sí, yo también lo creo. ¿Qué imagen piensas tú que tiene la gente hoy día de cómo es el Mesías, de cómo es Jesús? Pues que no lo sé, la verdad. Porque hay muchas, ¿verdad? Sí. Hay muchas imágenes diferentes. Sí. Habrá algunos que piensen lo mismo. Bueno, que Jesús... pues es eso, es el que vemos en las iglesias románicas, en los Pantocrátor, el Dios severo que juzga. Sí. Otros lo verían, no, Jesús tendría que ser un hippie. No, Jesús tendría que ser, como decíamos en otro programa, un extraterrestre que viene aquí a cambiar nuestro mundo. Jesús tendría que ser una especie de Superman. Cada uno tiene su idea. Pero ¿cómo podemos llegar a tener la idea correcta de quién es Jesús? Pues yo creo que sinceramente ir a su palabra, ¿no? A su palabra, orar, pedirle al Señor, Señor, guíame, ayúdame a buscarte, ayúdame a encontrarte, porque yo sé que tú, como dijimos en otra ocasión, ¿no? Dice que es el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces hay un camino, hay una verdad, y Él es la única vida, no hay otra fuera de Él. Entonces, viniendo al Señor, yo creo, reconociéndolo y viniendo a Él diciendo, mira, Señor, yo sé que tú existes, que tú vives y reinas y que tú eres real. Así es, Él no se oculta. No. Él no se oculta, Él quiere que le conozcamos. Yo también recuerdo cuando en principio yo no creía en nada, pero cuando comencé a leer el Evangelio de Juan, que me regalaron, a mí me fascinó ver quién era Jesús en realidad, porque yo también tenía mi imagen, yo también tenía mi idea de cómo lo había visto en los libros de religión que me obligaban en el colegio, cómo lo había visto en las iglesias, en las imágenes, en los cuadros. Pero cuando comencé a ver cómo se presenta realmente Él en el Evangelio, ¡wow! Eso me fascinó. Y llegó un momento en que leí eso en Juan 6:37, el que a mí viene no le echo fuera. Y entonces yo digo,
me está desafiando a que vaya a Él para comprobar. Y ese desafío se mantiene hoy día. El Señor dice, ven a mí y vas a ver que soy real. Y me vas a conocer tal como soy, no tal como las imágenes que os habéis hecho, las ideas que te han puesto en la cabeza. Mira, este hombre que escribió esta novela que tenemos aquí, Los hermanos Karamazov, el autor Fedor Dostoyevsky, era un escritor ruso del siglo XIX, un hombre de una profunda espiritualidad. Quizás su novela más famosa era Crimen y Castigo, que trata el problema de la culpa también y la redención. Sí, ¿Este hombre también era creyente o no? O sea, Él era un cristiano ortodoxo ruso. Era muy fiel a la Iglesia Ortodoxa rusa. En ese sentido, pues tenía sus peculiaridades en cuanto a doctrina y liturgia y todo lo demás que nosotros no compartimos, pero su manera de enfocar la fe te da mucho que pensar, por lo menos. Él buscaba, ¿no? Buscaba, sí. Bueno, y él decía que la respuesta está en la Biblia, de hecho. Fíjate, tengo aquí el libro y fíjate que es un libro antiguo. Pone aquí el precio, 100 pesetas. Ahora mismo sería 60 céntimos, que me costó ese barato, libro. ¿eh? Así que hace años ya que lo tengo. Pero comienza el prólogo al libro, dice, en verdad os digo que si el grano de trigo caído en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. San Juan 12, 24, 25. Es una cita bíblica. Exacto. Con eso empieza la novela. Qué bonito. Él le preocupaba mucho ese tema del el pecado, la culpa, el perdón, la redención. De hecho, esta novela es la última que escribió. La escribió, empezó en 1878, tardó unos 2 años en terminarla, la iba publicando en fascículos en algunos periódicos, que entonces se solía leer así. Y estaba muy influido por un filósofo y religioso de su época que tenía una teoría muy interesante, que era la necesidad de que los hijos, hablando desde un punto de vista nacionalista ruso, sí, porque su religión estaba muy ligada al nacionalismo ruso, de que los hijos tenían que redimir los pecados de los padres para hacer una especie de paraíso en la tierra. Una Rusia cristiana que si los hijos se portaban lo suficientemente bien, podían redimir los pecados de sus padres, que eran muchos, y traer una especie de paraíso a la tierra. ¿Y eso era así o no? Eso era su ideología, eso era filosofía, y eso es fantasía, en gran medida. Pero a él le influyó esto. Pero fíjate que también el dolor de ver cómo él tuvo un hijo, este escritor. Él era epiléptico. No sé si a ti te suena esa... Sí, mi papá. Mi papá era... también lo era, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se vive la epilepsia en la familia? Muy mal. Yo recuerdo que sufría mucho porque cuando le daban esos ataques, daba convulsiones. Y recuerdo que mi mamá trabajaba y yo tendría pues 7, 8 añitos, 9 como mucho. Y recuerdo que cuando le daban, convulsaba y se levantaba la cama, estaba acostado y pegaba botes para arriba. Y mi hermana me decía, otra un poquito mayor que yo, 1 año y medio mayor, me decía, ponte encima de él, que si no se cae y se rompe los dientes. Y sí, me tenía que... Y yo pasaba mucho miedo porque yo veía que me tiraba. Yo me tenía que echar encima de él y mi hermana para aguantarlo, para que no se cayera de la cama. Y aún así muchas veces se caía y se hacía, pegaba, sangrentaba, pegaba golpes. O sea que yo pasaba muchísimo miedo, la verdad, como era pequeña. Pero bueno, estaba acostumbrada a verlo. Pero claro, no me quitaba el mal rato. Pues es una enfermedad que te marca, ¿verdad? Sí, la verdad. Marca con el sufrimiento. Este hombre lo vivió en sí mismo. Él era epiléptico, pero es que además tuvo la desgracia de que su hijo también. Y de hecho, él vivió muchos años con la epilepsia, pero su hijo murió de un ataque. Entonces él tenía también ese sentimiento de culpa porque su hijo era epiléptico porque había heredado la enfermedad de su padre y había muerto por eso. Por eso este hombre estaba obsesionado con ese tema de la culpa, de la redención, de cómo unas generaciones afectan a otras. Pues sí, de saber de que tu enfermedad se las transmite a tu hijo, eso es doloroso, ¿no? Y además él estuvo
unos 30 años antes de escribir esta novela, estuvo en una especie de campo de trabajos forzados en Siberia. Qué frío, terrible, ¿no? Porque, bueno, por cuestiones de juventud, de política, tal y cual, estuvo allí creo que 1 año o 2, y allí conoció a alguien que había estado un montón de años en ese campo sufriendo una condena por un delito que luego se supo que no había cometido. Porque alguien... O sea, algo injustamente. Exacto. Luego salió el verdadero culpable y esa historia también le marcó a él. Y siempre salía ese tema, la culpa, el perdón, la redención. Y por eso estaba obsesionado también con la figura de Jesucristo y del perdón que encontramos en él. ¿Tú te has enfrentado también a veces en tu vida con este tema de la culpa, del perdón, de la redención? Pues sí, la verdad es que sí, que como humanos yo creo que tenemos ahí, como yo digo, Pepito Grillo, ¿no? Tenemos ahí nuestra conciencia. Entonces sí, que a veces nos delata y nos dice esto está mal, esto está haciendo, sientes culpa, sientes malestar. Y bueno, lo bueno es que gracias al Señor nos redime, ¿no? Tenemos al Padre, al Creador de este mundo y todas las cosas. Y te dice, ven, yo te redimo, yo te perdono, yo te limpio, yo te sano, yo te salvo. Porque nuestro Padre, Él quiere una vida de verdad, de comunión con nosotros. Nos quiere redimir para que estemos cerca de Él, para que estemos a su lado y sepamos que no estamos solos en este mundo y para quitarnos esa culpa, ¿no?, que a veces tenemos de algo que hemos hecho mal o que no hemos tratado bien a las personas, o lo que sea que nos pase en nuestra vida. Yo creo que hay situaciones difíciles, cada una sabemos las nuestras, ¿no? Pero lo bueno es que hay esperanza, que hay redención y que hay vida. Vida en el Señor Jesús, tenemos vida. Pero a veces, no sé si te pasa, que tenemos ese sentimiento de culpa y necesitamos el perdón, sí, pero lo buscamos por nosotros mismos. Sí, lo buscamos en lugares que a lo mejor no son. Entonces tenemos que ir a la raíz, ¿no? Yo creo que tenemos que ir al Señor, al que murió y resucitó por nosotros, al que dio su vida por nosotros, a ese al que tenemos que ir. Es el que nos va a redimir, es el que nos va a salvar, es el que nos va a tratar de verdad con amor, con los brazos abiertos. Porque a veces si yo me siento culpable por algo, yo intento pagar mi culpa. Y eso es lo que vemos muchas veces en las novelas de Dostoyevsky que estamos analizando. Yo intento pagar por mi culpa. Y toda mi vida es una lucha para ver si he conseguido pagar lo suficiente por aquella culpa. Eso es la redención. La palabra redención, que suena muy religiosa, pero en realidad significa eso, pagar para liberar a alguien. Y yo intento, consciente de mis fallos, intento pagar para liberarme de la condena que merecen mis errores. Pero no lo consigo. No lo consigo. Por más que me esfuerzo, no lo consigo. Y esa es la buena noticia, ese es el Evangelio, que ha venido alguien que sí puede pagarlo, que sí puede pagar el precio de nuestra libertad, que sí puede pagar el precio de nuestra culpa. Es el único santo de verdad, y es Jesucristo. Él vino en aquel tiempo, en la ficción, en esta novela, viene en el siglo XVI, y los religiosos no le quieren, porque dicen, nos vas a fastidiar lo que hemos conseguido, porque tú predicas perdón y nosotros no queremos perdonar. Porque tú predicas un evangelio que es incompatible con el imperio que nosotros tenemos. Pero es que Jesús viene a liberarnos de todo eso. Y eso es lo maravilloso. ¿Tú has experimentado esa libertad en tu vida? Sí, la verdad es que sí. En el momento que reconocí que necesitaba esa redención, clamé al Señor y Él me dijo, Él me abrió los brazos y me dijo, ven aquí, yo he pagado ya tu culpa, yo he pagado ese precio en la cruz del Calvario. Ahora eres mía, te he redimido. Ya tenemos una relación real, personal, cada día con el Señor. Amén, amén. De eso estamos hablando hoy. Estamos hablando de cómo Jesucristo vino a este mundo, cómo algunos escritores se han imaginado qué pasaría si volviera Jesucristo a este mundo, por ejemplo, en el siglo XVI, en la época de la Inquisición,
qué es lo que ocurrió en el cuento que tenemos dentro de esta novela, Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Y aquí en nuestro programa El Tragaluz intentamos ver con luz que viene de lo alto cómo muchas veces la cultura, la literatura, los escritores, nuestros pensadores, nuestros cantantes, nuestros músicos, nos hablan de inquietudes que de verdad revelan los problemas del ser humano. Y esta inquietud es real. Si viniera Jesucristo hoy. Yo le diría a nuestros telespectadores, no te hagas la pregunta si viniera Jesucristo hoy, sino que haz una afirmación. Jesucristo ha venido y yo quiero que venga a mi vida hoy. Amén. Y eso puede ser una realidad. Él puede venir a tu vida hoy. Tú puedes conocerle de una manera personal, en una relación, no en una religión, sino en una relación viva. Y puedes darte cuenta de que Él es vivo, que Él es real, que Él te redime, quiere decir que Él te salva, Él te libera de todo lo que esta novela nos dice, el peso de la culpa, la imposibilidad del perdón, el precio de la redención. Esta es la lección que tenemos hoy. Yo quiero darte las gracias, Tere. Gracias a ti por invitarme. Por acompañarnos, por tolerarme a mí, que a veces vengo con estos tones. No sé si te resulta muy pesado hablar de estas cosas o te divierte también. No, me divierte además también. Mira, aprendo cosas que no sé. Yo creo que es bueno, ¿no? Sí, Aprender. porque vemos cómo en todos los aspectos de la vida podemos recibir esa luz del Señor. Y yo quiero darte las gracias, como digo, por acompañarnos en este rato. Quiero dar las gracias a nuestros telespectadores por haber estado presenciando esta edición de El Tragaluz. Y queremos invitarles a nuestras siguientes ediciones, porque en este programa lo que queremos es eso, que puedas recibir luz de lo alto acerca de las cosas que vemos en la televisión, que leemos, que escuchamos en la música. En definitiva, nuestra vida real, porque ese es nuestro mensaje, que Dios es real. Muchas gracias.